Ahí está. Buenas tardes, vamos a continuar con el curso de Lógica y Argumentación Científica y les voy a dar un par de avisos. Primero, a ver, si ustedes se recuerdan, en la última sesión estábamos viendo el tema de sistemas problemáticos, que era la segunda sesión del curso que está de acuerdo a la programación. Y al respecto yo les dije que esta sesión yo les iba a dar un formato en donde ustedes iban a describir un tema, un problema y un sistema problemático, que es un trabajo que vamos a hacer pensando tanto en el ensayo, que es en la primera nota de este bloque, como en el debate, ¿ya? Entonces, a continuación yo les voy a presentar el formato de este primer trabajo, ¿ok? Esto que les estoy mostrando ya lo subí al aula, y lo que les voy a pedir una cosa que es bien corta. Como dice acá, ¿no es cierto? Este es un trabajo que representa el 20% de la nota del primer bloque, que es el bloque que incluye el ensayo. Es decir, con este trabajo ustedes van a estar comenzando su ensayo, ¿ok? Pero les voy a pedir este trabajo como adelanto para guiarlos en la construcción de su ensayo. O sea, este trabajo sirve tanto como evaluación también y también como guía para que el ensayo final sea un proceso espontáneo y no sea solamente un evento traumático de entregar algo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que desarrollar este trabajo para dos temas, ¿ok? Repito, dos temas. Y aquí está, hay un formato guía en donde yo les pido a ustedes, les doy ciertas guías de cómo comenzar el tema. Además de poner el nombre, ¿no es cierto? Y tener un título que describa el tema de la controversia, el título da lo mismo, ¿no es cierto? Mientras sea autoexplicativo. Por ejemplo, aquí yo pongo un ejemplo que se llama redes sociales y salud mental, ya que ese es un tema que tiene cierta controversia, que un poco lo discutimos en las primeras clases. Junto con el título del tema, la idea, como dijimos en la clase pasada, es que ustedes construyan una pregunta general que englobe la controversia. Por ejemplo, en este caso, la pregunta general es: ¿qué efectos sobre la salud mental tienen las redes sociales sobre los adolescentes? ¿Okay? Esa es una pregunta que creo yo que es suficientemente general para abordar la complejidad del tema. Particularmente me refiero a la controversia, de por qué hay distintas visiones respecto a esto. Es muy importante darse cuenta que esta pregunta se refiere a un sistema de estudio concreto, que son los adolescentes, y se refiere a una variable concreta del sistema, que es salud mental. Es decir, como dijimos en la clase pasada, toda pregunta bien formulada debe tener una referencia de un sistema de estudio concreto y variable o variables concretas del sistema de estudio. Entonces, ¿qué efectos sobre la salud mental, que sería la variable, tienen las redes sociales sobre los adolescentes? Los adolescentes es el objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, en realidad hay dos variables. Por un lado, red social y psicología o salud mental. Ahí están las dos variables, causa y efecto, por así decirlo. ¿Ok? Y luego les voy a pedir, ¿no es cierto?, que me entreguen un contexto para que quede claro que esta es una pregunta que está detrás de un tema controversial, porque recuerden que no toda pregunta encierra una controversia. Hay preguntas que se responden de forma muy simple, sí o no, uno o dos, ¿no es cierto? No todas las preguntas encierran una controversia. Y la idea es que en el contexto ustedes expliquen los argumentos de la postura en torno a la pregunta general. Y cuando digo argumentos me refiero tanto a los formales o informales que circulan en la sociedad. No estoy diciendo que esos argumentos sean ciertos o falsos. Estoy diciendo que existen y hay que describirlos. ¿Ok? A esta altura no vamos a hacer un juicio de valor de los argumentos aún. ¿Ok? Vamos solo a describirlos, no a enjuiciarlos. ¿Estamos? El juicio viene después, no en este trabajo. No sé si me explico. Y luego del contexto, que es súper corto, una cosa de medio párrafo, ¿no es cierto? Ustedes hacen el sistema problemático, que es lo que discutíamos en la clase pasada. O sea, cómo de la pregunta general ustedes
la van a desagregar en preguntas, y aquí pongo, ¿no es cierto?, en preguntas particulares que faciliten la posterior búsqueda de información. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer en las sesiones, creo que en 2 sesiones más, es la búsqueda de información para argumentar, ¿ok? Y para evaluar. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, yo puse 3, 6, 7 preguntas. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por los adolescentes? ¿Cuánto tiempo le dedican los adolescentes a las redes sociales por día? ¿Qué proporción de amigos de los adolescentes se encuentran dentro de sus redes? ¿Cómo se mide la salud mental? ¿Cuánto ha variado la salud mental desde el surgimiento de las redes sociales? ¿Existe una correlación entre el tiempo de uso de las redes sociales y la salud mental? ¿Cuáles son las causas demostradas del deterioro de la salud mental en adolescentes? Son varias preguntas que yo personalmente creo que si se respondieran a través de la búsqueda de información o qué es lo que nos dice la ciencia profesional, podríamos tener una opinión muy bien informada respecto a la controversia. ¿Ok? Entonces, este ejercicio que ustedes ven que en este caso se hizo en un poco más de una plana, yo les voy a pedir que lo hagan 2 veces, porque son 2 temas, ¿ya? O sea, son 2 temas por persona, que es lo que espero que me manden, ¿ok? Lo ideal sería que cuando ustedes hablen del contexto, donde van a aparecer los argumentos de las posturas, ¿no es cierto?, que ojalá den alguna referencia, informal, puede ser un enlace de un video de YouTube de una entrevista a una persona, nada más que eso, ¿ya? Que en el fondo se quede más o menos claro de dónde salen esos argumentos. Si es que ustedes lo escucharon, lo leyeron en un periódico, lo escucharon en una entrevista o en un posteo de redes sociales, da lo mismo, ¿ya? Eso. Y esta guía está en el aula para que ustedes la descarguen y escriban sus 2 temas. La idea es que ustedes después hagan el ensayo respecto a uno de esos 2 temas, ¿ok? El que les acomode más. ¿2 trabajos? ¿Perdón? ¿Salen 2 trabajos? Claro, ustedes me tienen que mandar dos trabajos de este formato, porque son 2 temas, ¿ok? Cada tema tiene su pregunta, su contexto, sus subpreguntas, ¿ok? Por lo tanto serían 2 hojas. Profe, ¿Sí? ¿te envía su correo o hay una sección en el aula para subirlo? Prefiero que lo envíen a mi correo, lo voy a escribir acá, para que todos les quede claro. Bueno, mi correo bien simple, mi nombre, punto, mi apellido, waldo.quiroz, @pucb.cl. ¿Ya? Les voy a dar 2 semanas para que me manden esto, 2 semanas, ¿ya? O sea, me lo pueden mandar después del 18, si quieren, ¿ya? A ver. 1, 2. Mira, me lo pueden mandar a más tardar el martes 21 de septiembre. A más tardar. Si lo mandan antes, mejor, porque así lo retroalimento antes para el tema del ensayo, ¿ya? El formato de entrega en Word, nada más que eso. Este mismo Word que yo le estoy mostrando es para que ustedes lo rellenen con su tema, con su contexto, ¿no es cierto? No, y solamente necesito el nombre, que está acá arriba. Aquí yo pongo que pongan su nombre y lo escriban. Probablemente le va a alcanzar con una plana por tema, probablemente. ¿Ya? No sé si con eso te refieres con el nombre o te entendí mal. No, o sea, con el nombre del trabajo, o sea que tiene que llegar el trabajo cuando lo terminó, cambiárselo. Nombre, apellido, sí, generalmente. Nombre y apellido usted, porque eso es lo único que necesito para tener en la planilla Excel agregar su nota. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿yo qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar lo que aparece ahí, o sea, que tengan una pregunta general, que describan un contexto que tenga que ver con la pregunta, o sea, que la pregunta no surgió de la nada, surgió porque hay un contexto, ¿no es cierto? Y por sobre todo, que esté bien desagregada la pregunta, ¿ok? Y repito, las preguntas deben tener un objeto de estudio o un sistema de estudio y variable o variables. Eso es lo importante en toda pregunta. ¿Ok? Más dudas, preguntas, por favor. Yo subí un documento al aula que se llama Problema, de un libro de Mario Bunge, donde describe qué es un problema, cómo se escribe un problema, la importancia de desagregar los problemas en ciencia, etcétera, que es más o menos el discurso que estuvimos discutiendo en la clase pasada. ¿Ya?
De todas formas, si ustedes tienen alguna consulta, me lo dicen, ¿ya? Lo discutimos. ¿No hay como un número de palabras o de páginas que haya que cumplir? No hay ni un mínimo ni un máximo. Yo les propongo una cosa así para que tampoco le dediquen tanto tiempo a esto. O sea, como les mencioné, con una plana yo creo que les va a ser suficiente. ¿Ya? Me interesa más el ejercicio intelectual de desagregar una pregunta controversial que a que ustedes me hagan un discurso gigante con miles de palabras que en realidad no tienen que ver con la habilidad que quiero que desarrollen acá, que es transformar una controversia en una pregunta y desagregar esa pregunta. ¿Ya? O sea, tengan en cuenta que esto va a pesar el 20% de la nota del ensayo, nada más, por eso tiene un peso chico. El ensayo va a tomar en parte esto que ustedes van a hacer y además van a ir a la parte de el análisis de las bases de datos científicas respecto a estos temas controversiales. ¿Ya? O sea, en el fondo la idea es que ustedes emitan un juicio informado de estos temas a la luz del conocimiento científico formal, eh, teniendo ciertos esquemas de cómo argumentar, que eso es lo que vamos a trabajar, creo, entre hoy y la próxima clase, el tema de la argumentación científica. Más dudas, consultas, por favor. ¿No? Ok. Si no hay más preguntas, bueno, continuamos. Obviamente que si surge algo entre medio me lo dice. ¿Okay? Bien, miren. Lo que les voy a mostrar a continuación es la antesala a la argumentación. ¿Ok? Y para eso decidí invertir un poco el orden del programa, porque yo tenía el tema de las teorías de la verdad después de argumentación. Y preparando la clase de hoy me di cuenta que quizá en función de cómo se ha dado el curso, quizá es más conveniente ver teoría de verdad junto con argumentación, no después de argumentación. Entonces vamos a ver ahora el tema de la teoría de verdad, o teorías de la verdad, por así decirlo. Y para eso, denme un segundo. Voy a tirar aquí telón. Entonces vamos a ver el tema de la verdad en ciencia, ¿ya? Que desde mi punto de vista, porque aquí hay harta controversia con lo que vamos a ver, ¿eh? Yo les voy a mostrar una visión que tampoco no sé si es la más popular, les voy a mostrar un par de visiones también que andan dando vueltas. Yo creo que, que lo que les voy a presentar ahora es complementario a las dos visiones más populares que existen respecto del concepto de verdad en ciencia, porque en última instancia, cuando uno argumenta de forma consistente en ciencia, o sea, respetando las reglas de argumentación en ciencia, normalmente se entiende, o al menos yo lo entiendo, que uno argumenta porque cree que sus afirmaciones son ciertas. Y por lo tanto, si son ciertas, uno debiese tener argumentos consistentes para defender lo que pienso. ¿Okay? No quiere decir que uno no puede defender algo falso. Uno sí lo puede defender, pero normalmente cuando algo es falso, normalmente uno lo defiende o lo argumenta con ciertas falacias. Entonces vamos a ver primero la forma correcta de argumentar en ciencia. Esto no es un curso de lógica general, es solamente digamos, las inferencias que se utilizan en ciencias naturales mayormente. Y ustedes verán cómo les hace sentido, porque este tema es controversial. ¿Ya? Entonces voy a partir con una pregunta, de que necesito que ustedes me la respondan desde del fondo de su ser, porque necesito saber sus preconcepciones respecto a este tema. Para ustedes, ¿qué es la verdad? ¿O qué entienden por verdad? ¿Qué diría? ¿Cuándo uno podría decir que una afirmación es verdadera según usted? Lo escucho, la escucho. O los leo, como quieran. Un hecho que se puede verificar. Ok, ya. Entonces tú le endosas, ¿verdad es aquella afirmación que se puede verificar o que ha sido verificada? Mm. O sea, ha sido verificado y se puede verificar. No sé si... Ya, que ha sido verificada. O sea, yo tengo una afirmación, se verificó, ¿no es cierto? También habríamos que discutir qué entendemos por verificar, ¿no es cierto? Pero se verificó y por lo tanto
al ser verificada, esa afirmación es verdadera. No sé si te interpretaría así esa síntesis. Sí, sí, pues, es que igual es bien amplio el tema de la verdad. Porque, Ahora, dime si estás de acuerdo con Vicente, porque según Vicente, es cuando una afirmación está respaldada por hechos concretos. Si yo uniera las dos respuestas de ustedes, sería una afirmación en verdadera en la medida que está verificada por hechos concretos. Ahí haría como una definición coherente entre ustedes dos, creo yo. No sé si lo satisface a los dos. No sé si para ti, Gabriel, verificar es respaldar con hechos concretos. Vicente dice que sí. sí, profe, ¿no? ¿También? ¿No te escucha bien? ¿Mm? ¿Me escucha, no? Es que, Sí, ahí te escucho, sí. sí, estaría de acuerdo. De acuerdo. Es amplio, siempre hay casos donde se puede contradecir. O sea, No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. ¿no estás de acuerdo ahora o estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? O sea, esto no es fácil, ¿eh? O sea, uno siempre encuentra contraargumentos, ¿ya? Profe, ¿Sí? Benjamín, yo también tengo una postura dale, con dale. respecto al concepto de verdad. Yo siento que verdad es un, lo relaciono con el concepto de algo que es absoluto, es decir, como una relación entre una concordancia de lo que se dice, lo que se piensa, lo que se cree y lo que es real. Porque algo puede estar respaldado por hechos, pero los hechos pueden no ser veraces. Entonces, para mí es eso, la verdad es algo absoluto, en verdad. Es interesante como tú trajiste a colación el concepto de lo que es real, ¿ya? De hecho, hay visiones de la verdad que tienen que ver con la realidad. Y de hecho, mira, lo que tú mencionas, Benjamín, antes de leer lo que dice Constanza, que es otra visión, interesante también. Lo que dice Benjamín, creo que se asemeja a lo que se llama la teoría de la verdad por correspondencia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo afirmo algo del mundo, ¿ok? Por ejemplo, afirmo que el cielo es azul, ¿ok? O afirmo que en Quilpué está despejado hoy día, ¿no es cierto? Esa es mi afirmación. Luego, si en la realidad está despejado el cielo en Quilpué, ¿no es cierto? Lo que yo afirmo de la realidad se corresponde exactamente como la realidad es, y por lo tanto, esa afirmación sería una verdad absoluta. ¿Te interpreta, Benjamín, o no? Sí, justamente. Lo intuí. Eh, sí, no, estaba pensando. Pero en ese caso, claro, para mí en ese caso es una verdad. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pensando, diciendo, viendo y lo que en realidad es todo correspondiente. Es todo sigue una línea en la cual todo calza. Por ende, eso, claro, para mí eso sería una verdad. Ya. Distinto a el hecho de que, por ejemplo, mira, no se me viene ningún ejemplo ahora a la mente, pero por ejemplo, eh, algún hecho, facción o cambio, el cual se dice esto es verdad y está respaldado por hechos, pero pueden ser que esos hechos que estén respaldados no sean reales o tengan fallas. O sea, ¿qué ha pasado en la historia de la humanidad? Eso es común, sobre todo en ciencia. Ya, mira, es interesante lo que dice porque tendríamos que definir qué es un hecho para ver cómo interpretamos eso de la frase que dices tú, de que un hecho no es real, ¿no es cierto? Y de ahí voy a leer lo que dice Constancia y le doy la palabra a Marcelo. Ya no bajen la mano, Marcelo, si no después se me va a olvidar. Ya, primero voy a dar una cuestión conceptual, cómo salen los manuales de filosofía de la ciencia, no es una definición mía, pero yo estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es un hecho? Dice, el hecho es el estado de las cosas en el mundo. Por ejemplo, es un hecho que estamos en la clase de lógica y argumentación científica. Ese es el estado de nosotros ahora. ¿Ok? Es un hecho que estamos vivos. Es un hecho que Marcelo levantó la mano. Es un hecho que Constanza escribió en el chat. Esos son hechos. O sea, es el estado de las cosas. Nosotros somos cosas, ¿no es cierto? Cosas vivas, ¿no es cierto? Es el estado de las cosas en el mundo. ¿Ok? Entonces, esa definición de hecho es una definición que tiene que ver, fíjense, esto es medio fuerte lo que voy a decir. Si aceptamos esa definición de hecho, quiere decir que los hechos tienen que ver con la realidad, no con nuestras ideas. ¿Ok? Hay muchos hechos que no tenemos idea que existen. No sé si me explico.
lo dejo ahí votando. Ya voy a leer lo que dice Constanza y después le doy la palabra a Marcelo. Constanza dice, es una convicción de las cosas tal cual son. Ya mira, Constanza, si no me corriges, ¿no es cierto? Tú estás dando una visión de verdad que es más internalista. ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo que decía Benjamín, lo recuerdo, es la teoría de verdad por correspondencia. O sea, lo que yo afirmo se corresponde con algo externo, el mundo. ¿Ok? Si se corresponde con el mundo, es cierto, ¿no es cierto? Tú hablas de convicción de las cosas. O sea, yo entiendo una convicción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un proceso interno. O sea, si, por ejemplo, y ahí dime si te interpreto bien, Constanza, si no me corrige. Si a mí me hace sentido algo, entonces me convenzo de ese algo y por lo tanto es verdad para mí. ¿Así más o menos lo ves tú, Constanza? No tanto. A ver, ¿podría explicarlo mejor entonces? Un poco malo el sonido, pero está bien. Te escucho súper lejos. ¿Aló, se escuchó? Ah, ya. No quería escribir tanto, pero bueno. Te escucho medio cortado. Mira, ¿sabes lo que Es podemos un hacer? poco, yo pienso que ya No voy a te escribir escucho. después. Sí, mira, sí, trata de escribir tu respuesta mejor, porque te escucho muy cortado. Entonces no. Tómate tu tiempo. ¿Ya? Voy a darle mientras tanto la palabra a Marcelo. Marcelo. Eh, Le quería comentar, profe, que bajo mi impresión, algo que es verdad en base de un sistema de referencia. ¿A qué me refiero con eso? Eh, el sistema de referencia más típico que solemos utilizar es la realidad en sí mismo. Por lo tanto, normalmente cuando conversamos sobre lo que es verdad, lo hacemos en base a este sistema de referencia que es como el más grande a lo mejor que podemos percibir. Pero en base de repente a las interacciones humanas, y quizá esto también se dé en otros tipos de interacciones que formen parte del universo, eh, en ocasiones creamos sistemas en donde ciertos elementos pueden ser verdad dentro de ese sistema. Por ejemplo, si yo creo una historia en donde existe un dragón y ese dragón tira fuego, es verdad que ese dragón tira fuego dentro de ese sistema. Es un sistema que yo diseñé dentro de otro sistema que es el universo, pero dentro de ese sistema sí que pueden haber otras verdades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente en las interacciones sociales que tenemos como seres humanos vamos creando sistemas y de repente hay cosas que son verdades bajo esos sistemas y muchas veces esos sistemas son sistemas de creencia. Y ahí Excelente. es donde se empieza todo el tema de las discusiones de ahí en adelante. Ahora, básicamente eso. Mire, lo que menciona Marcelo es la otra teoría de la verdad. Fíjese que surgieron espontáneamente las dos teorías de la verdad más populares. Está la teoría de la verdad por correspondencia, que es la que entendí que le hacía más sentido a Benjamín, que tanto se corresponde mis ideas con un mundo externo. Y está la otra que se llama la teoría coherentista, que es la que acaba de hablar Marcelo, que es que mi idea es coherente con otras ideas. Por ejemplo, les pongo un caso. Si yo le digo a ustedes, yo creo que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes. Y yo les digo a ustedes, ¿consideran que esa afirmación es cierta? Bajo la teoría coherentista, ¿uno qué es lo que diría? Nuestro sistema de creencias actual es coherente con esa afirmación. ¿Por qué? Porque creemos en un sistema de una escala de valores que más o menos representa el tema del respeto por la vida, la igualdad ante la ley, de que todos nacemos libres, etcétera, ¿no es cierto? Y todas esas ideas son coherentes, por lo tanto, con la idea de que hombres y mujeres somos iguales en derecho y deber. ¿Ok? No hay personas de primera o de segunda categoría, ¿no es cierto? Entonces, esa afirmación es coherente con el sistema de creencias actual. Porque si ustedes retroceden 100 años o 200 años en Chile, las creencias que había en esa época no eran coherentes con eso. ¿Se fijan? Entonces, eso se llama la teoría coherentista de la verdad.
No sé si me explico y no sé si te hace sentido, Marcelo, ¿eh? Que a lo mejor estoy poniendo palabras en tu boca que tú no estás de acuerdo. ¿Ya? Mayoritariamente sí. Eh, el tema que también me sucede es que en el fondo igual la gente va a tener siempre el interés de querer identificar qué es verdad bajo el sistema que crea nuestra realidad. Así como qué es verdad en el universo, en el cómo funciona el universo. O sea, ambas Entonces, teorías tienen problemas y la teoría coherentista tiene el problema que dices tú, efectivamente. Después le voy a hablar qué problema tiene la teoría por correspondencia, pero Marcelo acaba de decir qué problema tiene la teoría coherentista, porque finalmente uno diría, bueno, si una idea es verdadera en función que es coherente con otras ideas, pero si no todos los humanos compartimos la misma idea, entonces cada quien tiene su verdad, porque cada quien tiene su marco de referencia de sus propias ideas. No todos tenemos la misma ideología política, la misma ideología religiosa, la misma escala de valores. Entonces, la verdad sería relativa al sistema de creencias de la persona que emite el juicio. ¿Ok? Entonces, profe, ¿qué se puede construir para llegar a un consenso entre la gente? Disculpa, ¿lo que tú acabas de decir es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. Una ¿Qué pregunta. se- Es que mira, déjame, porque mi rol de profe es más que responder preguntas, hacerlo dudar. Entonces, ya. déjame poner en duda tu pregunta porque parte de un supuesto que no sé si todos comparten. Y es que la forma de resolver esto es mediante un consenso. Porque tú estás diciendo, bueno, ¿cómo llegamos a un consenso entonces? Yo te hago la pregunta, ¿hay que llegar a un consenso? Porque detrás de tu pregunta asume que sí, que la única forma de resolverlo es llegar a un consenso y la pregunta es cómo llegamos a eso. Sí, es que debe haber un orden para que todos lo entendamos. Porque Y ese todos, orden es a través de un consenso. Es decir, que entendamos consenso como una especie de, por ejemplo, la democracia podría considerarse un consenso, es decir, entendiendo que siempre van a haber gente que opina distinto, nos quedamos con la opinión que adhiere la mayoría. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces un consenso se podría lograr, por ejemplo, a través de la votación. ¿Ok? No quiere decir que es verdad, quiere decir que tenemos que consensuar que eso es verdad porque la mayoría acepta eso, le es coherente. ¿Ya? Aquí Constanza dice, me refería a que la verdad es una combinación de la internalización que dice usted, pero también que se corresponda con la realidad de los hechos, no necesariamente teniendo que ser demostrado. Ya, lo que plantea Constanza es yo creo que es exactamente lo que yo quiero plantearles aquí. ¿Ya? Generalmente en ciencia, y esta es una opinión, porque reconozco que si ustedes buscan manuales, no creo que encuentren así grandes manuales que hablen de lo que yo estoy diciendo ahora. Esta es una opinión que más o menos he conversado con varios colegas que reflexionamos de estos temas. Yo creo que finalmente la ciencia hace las dos cosas. Trata de buscar ideas que se correspondan con el mundo y que a la vez sean coherentes con ideas más o menos aceptadas. ¿Ok? Entendiendo, y esta es mi visión, entendiendo que ambas estrategias, la coherentista y la correspondentista, ¿no es cierto?, son una especie de controles de calidad. Y mientras más controles de calidad yo le pongo a mis juicios, menos probable es que me equivoque. Pero ningún control de calidad te puede asegurar, creo yo, vamos a discutir eso, ningún control de calidad te puede asegurar a ti que lo que tú crees que es cierto es realmente cierto. ¿Ya? Aquí Juan José dice, la verdad es verdad, haya consenso o no. Ya, aquí Juan José tiene, creo Juan, ¿no es cierto? Tiene una visión como súper correspondentista, porque los que adhieren a la teoría de la verdad por correspondencia, dice, la verdad nada tiene que ver con los consensos. ¿Ya? Me explico, mira. Esto es más o menos lo que dice Juan José, ¿ya? Que es el núcleo de la teoría de la verdad por correspondencia. Dice, mira, toda afirmación respecto del mundo posee un estado epistémico. Entendamos estado epistémico como o es verdad o es falso. Pero lo que no aparece ahí, sepamos ese estado epistémico o no. ¿Ok?
sepamos estado epistémico o no, da lo mismo nuestras ideas previas. O sea, da lo mismo nuestro marco de referencia. Voy a defender esa visión, miren. Por ejemplo, tomemos el caso de Juan José que dice eso. Si yo digo, mira, Juan José Núñez tiene en su billetera 10.000 pesos. Esa es mi afirmación. Del momento que yo lo afirmo, esa afirmación o es verdadera o es falsa. Y no depende de las ideas que yo tenga de Juan José. Depende exclusivamente si en estos momentos en la billetera de Juan José hay 10.000 pesos o no. O sea, depende del mundo. ¿Ok? Da lo mismo si nosotros como humanidad votamos y todos votamos que Juan José no tiene 10.000 pesos. Ese consenso es irrelevante respecto de la verdad de la afirmación. Porque la verdad de la afirmación depende exclusivamente del estado de la billetera de Juan José. Nada más. ¿Le hace sentido o no? Profe, es un poco como lo que le comentaba antes, en mi opinión, que hay un sistema que es el cómo funciona el universo, que tiene verdades que son que no dependen tanto del consenso de los seres humanos, ¿cierto? Así como tipo, los átomos funcionan así, el fuego funciona así, el tiempo funciona así, el espacio funciona así. Pero, por ejemplo, cuando dio el caso del billete, dijo, Juan José tiene 10.000 pesos dentro de su bolsillo. Eso es algo que está condicionado por un sistema en el cual nosotros nos ponemos de acuerdo, porque el concepto de dinero es un acuerdo que tenemos como especie. Basta con que, no sé, por darle un ejemplo, hay una crisis internacional, el dinero o la moneda de Chile ya no valga nada, y ese dinero que tenía Juan José en su billete ya no sea dinero. Simplemente sea un papel, por ejemplo. Súper. Mira, lo que tú dices, voy a apoyarlo y voy a atacarlo, mira, para generar la duda. Bueno, Marcelo explicó súper bien la crítica, ¿no es cierto? Es decir, bueno, finalmente hasta el mero concepto de dinero y su valor es relativo a un marco de referencia. Estamos absolutamente claros con eso. En 100 años más, un billete de 1.000 pesos puede ser un papel azul simplemente, que no vale nada. ¿Ok? Por lo tanto, la verdad es relativa al marco de referencia. Ahí estoy defendiendo lo que dice Marcelo. Ahora, ¿qué te respondería, creo yo, ya, un correspondentista? Te diría, pero recuerda que, como dice ahí, ¿no es cierto? Toda afirmación posee, respecto al mundo, posee un estado epistémico, ¿no es cierto? Y el mundo se refiere a los hechos del mundo. Y el hecho es el estado del mundo. Los estados cambian. Entonces, cuando yo digo que una afirmación es verdad, lo digo respecto al estado actual del mundo. Es evidente que si Juan José se gasta esos 10.000 pesos y hoy tiene un billete y mañana no lo tiene, o mañana no vale nada, o mañana el sistema monetario colapsa, ¿no es cierto? Va a cambiar el estado del mundo y por lo tanto va a cambiar la verdad de la afirmación, pero no porque cambie mi marco de referencia, es porque cambió el mundo. ¿Ok? Entonces, la teoría correspondentista sigue, bueno, sé como correspondentista, sigue súper bien. En el fondo estás apoyando la teoría de la verdad por correspondencia, porque si el mundo cambia, cambia el estado del mundo y cambia el estado de verdad de mi afirmación. Ya, es como decir, yo soy millonario hoy porque tengo $1.000.000 en mi cuenta de ahorro, ¿no es cierto? Y mañana me lo gasté todo, entonces la afirmación yo soy millonario ahora falsa mañana porque cambió mi estado del mundo. ¿Ya? Marcelo. Que le quería comentar que me da la impresión, ¿Mm? tampoco le he dado tanto pensamiento al tema, de que en realidad es básicamente lo mismo lo que mencionó, pues simplemente un cambio de sistema. Sí, sí, pero mira, disculpa, No veo como déjame la poner un matiz, diferencia. déjame poner un matiz, mira, cambia el sistema, pero Ujú. es muy importante decir de qué sistema estábamos hablando. Los Ya. correspondentistas te están diciendo que está cambiando el sistema material del mundo. O sea, cambia el mundo, lo que está externo a ti. ¿Okay? Lo que dicen los coherentistas, que intuyo que tú vas por ahí, es que cambia tu sistema conceptual. No es que cambie el mundo, cambian tus conceptos del mundo.
Eso sería coherentista. Que en realidad un poco a lo que yo me refería en un comienzo, es que dentro de todos los sistemas que forman parte de nuestro día cotidiano, hay uno que es muy importante, que es el cómo funciona la realidad. No sé si eso supongo que puede incluir tanto el cómo funciona el universo como a lo mejor otros aspectos de la realidad. Y ese es el sistema al cual yo me refería, que era un poquito más absoluto que los sistemas conceptuales que utilizamos en el día a día los seres humanos, como el dinero. Ya, Entonces te es como una entiendo. combinación un poco entre ambas teorías. Te Claro, entiendo, mira. dependiendo Dale. sí, sí. Que dependiendo del sistema hay cosas que son verdades y cosas que no, sí. Pero dentro de todos los sistemas que hay un sistema que es la realidad, el cual es un sistema que no depende de la concepción humana, por darle un ejemplo. Así como... Ya. Mira, creo que sea donde vas. O sea, por ejemplo, si sacamos el tema del dinero, que ya estamos hablando que el dinero tiene que ver con la sociedad humana, entonces, como los conceptos de nuestras propias estructuras que formamos pueden cambiar, ya uno podría tener una discusión un poquito más compleja de eso, pero si tú te refieres al universo, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, los planetas, los átomos, entonces, cosas que los seres humanos no podemos hacer mucho por cómo funcionan, ¿no es cierto? Porque funcionan como funcionan. Yo no puedo decir, yo no puedo alterar en cómo funciona la gravedad, no sé si me explico, ¿ya? Entonces, bueno, eh, Mar, eh, perdón, siempre se me confunde, Marcelo plantea, bueno, cuando hablamos de la realidad, cómo funciona el mundo, pero fíjate, Marcelo, aquí voy a volver a la pregunta, ¿ya? Si yo les digo a ustedes, mira, el mundo funciona así, por ejemplo, les pongo un caso, el mundo está constituido de átomos que se enlazan para formar moléculas y macromoléculas a través de fuerzas y energías. Le doy todo el discurso científico natural, ¿no es cierto? Ahora yo le hago la pregunta que tiene que ver con Marcelo. Eso ya tiene que ver con el funcionamiento del mundo. Estoy tratando de apuntar lo que decías tú, Marcelo, ¿no es cierto? Esto que yo acabo de decirles, ¿es como el mundo funciona? ¿O es como yo creo que el mundo funciona? Fíjese lo complicado de la pregunta. Porque si uno dice una afirmación es cierta en la medida en que se condice con cómo funciona el mundo, y uno le endosa a que, cómo funciona el mundo es algo externo, ¿ok? La pregunta del millón es, ¿y cómo yo sé que el mundo funciona así? Ya, entonces te fijas, Marcelo dice, es como yo creo que el mundo funciona. Entonces, en última instancia, Marcelo, y ahí dime si te interpreto bien, tú estás diciendo que una idea es verdadera en función a si es coherente, mira, fíjate, voy a decir una palabra, un trabalengua, si se corresponde a cómo creo yo que funciona el mundo, o cómo creemos como humanidad que funciona el mundo. Entonces, en última instancia, lo que tú estás haciendo, a pesar que utilicé la palabra correspondencia, en última instancia estás adhiriendo a una teoría coherentista. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que una afirmación es cierta en la medida en que se corresponde o es coherente con mis ideas de cómo yo creo que funciona el mundo. No con el mundo, es con mis ideas de cómo creo que funciona el mundo. Tú, Benja, dices que es lo contrario. A ver, expláyate, por favor, si esto no es fácil, es muy complicado. Hola. No, yo siento que lo contrario. Siento que, lo voy a decir como desde, obviamente, es mi punto de vista. Siento que lo que yo crea o no crea no importa. La verdad es la verdad independiente de mis propias creencias. Eso es todo. Concisamente ese es mi punto de vista. No, tu punto de vista es súper claro y es correspondentista, porque la teoría de correspondencia dice exactamente lo que dices tú. O sea, dice, mira, una afirmación es verdadera o falsa en la medida que se corresponde con el mundo, no con mis ideas del mundo, con el mundo. Si yo no tengo idea cómo es el mundo, no como creo que es, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con que la idea sea verdadera o falsa. Por lo tanto, lo que tú Exactamente. hablas, ¿no es cierto?, se llama la verdad objetiva. O sea, la verdad objetiva es la verdad correspondentista. Es, ¿mi idea se corresponde con cómo el mundo es? ¿Sí o no? La discusión de cómo sabemos cómo es el mundo es otro problema que no tiene nada que ver con la verdad de la afirmación. Eso dicen los correspondentistas. Pero había una persona que levantó la mano y después lo bajó. No alcancé a ver quién era.
Si haya sido yo. Juan, ya, dale. No, que yo puse porque creía que existían tres verdades y ahí como que, Ah, se me como lo pasó que eso. usted está hablando. Sí, lo que pasa es que era como que existe la verdad natural, pienso yo, por ejemplo, no sé, po, pongo el ejemplo de la astrología, que es como que está terrible de moda ahora. O sea, los astros, los planetas funcionan, no sé, por ejemplo, como lo que usted dijo, bajo un sistema de la gravedad, la teoría de la relatividad, etcétera. Y esa sería la verdad natural. Y la verdad ideológica sería, por ejemplo, la misma astrología. Gente que su cosmovisión, su sistema de ideas es que cree realmente que los astros influyen. Y lo social, la verdad social, sería lo que es socialmente aceptado. Hoy día la astrología no es socialmente aceptada en su totalidad, a pesar de que mucha gente lo cree. Entonces, yo pienso que la verdadera pregunta sería ¿cuál verdad tiene más peso ahí? Yo creo. Y en mi caso pienso que es la verdad natural porque o sea, lo que nosotros creamos es indiferente a lo que realmente es en la naturaleza o en lo natural. Eso pienso yo. A ver, antes de hablar a Gabriel, deja hacerte una pregunta. A ver. Cuando tú dices verdad natural, ¿por qué tú le endosas a la astronomía como verdad natural? Porque entiendo que para ti verdad natural sería como análogo a lo que dice Benjamín, la verdad objetiva, la que no depende de nuestras creencias, depende del mundo. O te interprete mal. ¿Para ti eso es verdad natural? Sí, porque independiente que lo que nosotros creamos, eso va a seguir Ya. funcionando igual. Y pregunta, ¿por qué a la astronomía tú la pones en esa categoría, que es una verdad natural? ¿Por qué? Porque es una ciencia exacta Disculpa que te en ese responda caso. una pregunta, pero ¿y por qué para ti una ciencia exacta? O sea, no tiene error, ¿o no? Claro, sí, po. O Ya, sea, no es que no tenga eso error, que tú dices, ya, dale, dale. pero es que independiente de que nosotros pensemos o nosotros no podemos realmente influir en esa área de la ciencia Ya. como tal. Fíjate que tú le estás endosando un estatus de verdad absoluta a la astronomía, ¿o no? O sea, se podría decir que sí, porque nosotros, por ejemplo, el sistema de ideas correspondería a la filosofía en ese caso, o Mm, a la ideología en este caso, a la verdad ideológica. Creo que nosotros pensemos que que puede pasar con la astronomía, ya. pero lo que Ahora, realmente pase, no sé. la pregunta del millón es, ¿y por qué le endosas una verdad absoluta a la astronomía? ¿Por qué no le pones en el estatus de creencia, no? Porque uno podría decir, y de hecho lo dicen algunos textos, mira, la astronomía es un sistema de creencias más. Es exitoso, todo lo que ustedes quieran, mandan cohetes al espacio, todo lo que ustedes quieran. Pero si uno revisa la historia de la astronomía, ha tenido varios errores también. ¿Y por qué ahora vamos a endosarle que ya se le acabaron los errores, en el fondo? O sea, piénsalo, piénsalo. Gabriel había levantado la mano, después Kevin, y después Benjamín. Eh, no es que más o menos iba a plantear ese tema. Lo otro, el tema de la religión, pues Dios existe o no. Responde ahí una verdad. Entonces, es que es Es que mira, complejo. Yo en lo personal, mi base es como un hecho, ¿no? Todo en un inicio hay un hecho, y después se van derivando cosas para ver si es una verdad. mira, si tocamos el tema de la religión, voy a hacer un ejercicio que a lo mejor me equivoco, pero tengo que hacer el juego para hacerlos pensar. Quizá una persona que estudia teología te va a dar argumentos coherentistas para defender la verdad de la afirmación de que Dios existe. Un poco, por ejemplo, los argumentos de San Agustín, ¿no es cierto? No sé, pues te dicen, mira, argumento, mira, hay un tipo en internet que yo le voy a recomendar que lo sigan, ¿eh? Si le interesa cómo él defiende la verdad de la afirmación de que Dios existe. Ya le voy a escribir el nombre. Él es bien popular en YouTube, ¿ya? Él es un filósofo, tiene un doctorado en filosofía, y él da puros argumentos racionales. En el fondo él dice, mira, si aceptamos estas premisas generales como ciertas, por ejemplo, que todo tiene una causa, que es una premisa que incluso hasta la ciencia natural le aceptan, ¿no es cierto? Que todo tiene una causa. Si aceptamos el argumento de que la naturaleza tiene un ajuste súper fino respecto de las propiedades de sus fuerzas, justo las cargas se atraen inversamente
de la distancia al cuadrado, la masa del electrón tiene una definición, y que si en realidad, si cambiaran esas proporciones, la materia colapsaría, ¿no es cierto? Si aceptamos que todo tiene una causa, que el universo tiene como una especie de ajuste fino en sus propiedades físicas, si aceptamos, no sé, la premisa que existen valores morales absolutos, la conclusión lógica es que tiene que haber habido un diseñador inteligente. Dios. ¿Ya? Eso es coherentista. Claro, no hay evidencia empírica, como entiendo que tú apuntabas. Yo no puedo ir a buscar hechos del mundo, pero sí puedo buscar proposiciones generales que nadie discute, o la gran mayoría de la gente no discute, ¿no es cierto? Y son coherentes con la idea de Dios. ¿Ya? Hay un video en YouTube muy bueno entre William Lane Craig y el último premio Nobel de Física, justo antes antes de que le dieran el premio Nobel. Roger Penrose, creo que era el físico, algo así. Y empiezan a debatir estos temas. ¿Ya? Incluso dan argumentos hasta matemáticos para decir por qué Dios debiera existir. Él, William Lane Craig. Roger Penrose, siendo más o menos creyente, no le compartía esos argumentos. ¿Ya? Había levantado la mano Kevin, después Benjamín, y después voy a leer los comentarios. Kevin. Quería como apuntar a lo que había dicho el compañero sobre la astronomía y que decía sobre la ciencia. Y más que nada cuando habló de esto de la gravedad. Igual en su tiempo, cuando Newton habla de la gravedad y todo eso, como que en ese entonces se consideraba como eso como verdad. Y onda, después llegó Einstein con su teoría de la relatividad y como que no la ajustaba. Entonces, casi como que decía que la gravedad no existía y como que se modificó un poco ese concepto. Entonces, igual como que la verdad, siento como que varía en función de lo que nosotros sepamos, por así decirlo. Pero, y también relacionando lo que lo decía el compañero del tema de Dios y el ente superior, quizás sea como solo él quien sepa la verdad absoluta. Porque nosotros todavía como que desconocemos muchas cosas. Para asumir si algo es de verdad o no. Tú tienes una opinión muy parecida a mi primer profesor de ciencia que tuve en mi formación como químico. Siempre estábamos hablando de el conocimiento, ¿no es cierto? Y en un momento llegó la pregunta, ¿cómo yo sé que en este vaso de agua hay 10 partes por billón de arsénico? Supongamos una pregunta así. ¿Cómo yo sé si yo no veo los átomos? Y mi profe respondió algo exactamente igual a ti. Decía, el valor de verdad de la concentración que hay en ese vaso lo sabe solo Dios. Decía, listo. Nosotros simplemente hacemos estimaciones. Una cosa así. Benjamín. Sí. Yo me quiero agarrar un poco de lo que dijo Kevin y el tema de la astronomía. Y es que yo, en mi punto de vista, siento que hay que distinguir, porque hay algo que nosotros creemos, que, bueno, como su nombre viene, son creencias, ¿no? Las cuales no directamente, o no necesariamente son verdad. ¿Se entiende? Yo siento que las creencias pueden o no ser verdad, pero la verdad no se ve afectada por las creencias que uno mismo tiene. Por ejemplo, agarrándome el tema de la astronomía. Claro, la astronomía es una ciencia exacta, como la medicina, como la química, y los hechos que estos demuestran son empíricos. Son hechos que tú los puedes ver y decir, efectivamente, si yo hago tal experimento, me da tal resultado. Pero hay muchas cosas, de momento, que nosotros no conocemos, y eso remonto al pasado. Las teorías físicas han cambiado con el paso del tiempo innumerables veces. Y de hecho, últimamente incluso están en a la punto ciencia de cambiar de exacta. nuevo. Incluso en la ciencia exacta. Exactamente. Incluso últimamente he estado leyendo y también hay nuevas teorías que apuntarían a un posible nuevo reformulamiento de las ciencias que para nosotros en este momento, para la mayoría de la población, son verdaderas. Y claro, el día de mañana te pueden decir, no, sabes que esto no es así, realmente no era verdad. Y a eso es lo que voy yo. La mayoría de las personas cree que hay una verdad absoluta, pero que las personas crean o no, esta verdad va a seguir siendo la que es. No sé si me explico. Claro, o sea, creo entenderte. O sea, en el fondo tú dices ya, hay una verdad absoluta y nosotros creemos que nuestras creencias se ajustan a esa verdad absoluta. Exactamente. Sí, es. Pero a veces en creer que mis creencias se ajustan a la verdad absoluta, la historia ha mostrado que no me he equivocado un montón de veces. Exactamente. ¿Y cómo podemos asegurar que ahora no estamos equivocados?
O Ese es sea, mi mundo, exactamente. porque uno tiene que ser súper así como mirarse el ombligo. No sé si usted, hay una frase que es bien pesada, se la voy a decir a ustedes solamente para que se enojen. Una vez le escuché a un sociólogo, creo, dice, toda generación se cree especial. Toda generación. Creen que ellos están en los momentos de cambio más importantes en la historia de la humanidad. Todas las generaciones siempre han creído eso, ¿no es cierto? Y probablemente ustedes creen que también están en eso. Este es el momento más importante en la historia de Chile, o que estamos creyendo una nueva constitución. Y antiguamente todos creían que era lo más importante en la historia, ¿no es cierto? Y también todos creemos que nuestras ideas son las verdaderas. ¿Qué probabilidad hay que de los millones de años de existencia del humano, justo nosotros nacimos en la época más importante y con las mejores ideas de la historia de la humanidad? ¿Qué probabilidad hay de eso? Cero. Bueno, es interesante ese. Antes de darle la palabra a Benjamín, Constanza dice, creo que la verdad es como realmente es el mundo, o sea, una visión de verdad correspondentista, si te interpreto bien, Constanza. E incluso hay cosas que no conocemos o no creemos, pero no por eso dejan de ser verdad. O sea, fíjense que, tomando lo que dice Constanza, antes de, por ejemplo, observar los microorganismos, las bacterias, los virus, ¿no es cierto? Antes de observarlos con los microscopios, mucha gente afirmaba que existían. ¿Ok? La primera vez que los vimos, tengo entendido que fue con un tipo que se llamaba Leeuwenhoek, que como que mejoró un microscopio porque él ocupaba microscopios para ver las sedas, porque él era vendedor de seda, pero en una mejoró tanto el microscopio que empezó a ver bacterias, ¿ya? Entonces, como dice Constanza, incluso hay cosas que no conocemos o no creemos. Antiguamente hay gente que no conocía los microorganismos o no creía que existían, porque muchos lo afirmaban como una reflexión filosófica, la continuidad de la dimensión de la vida. Decía, oye, hay organismos vivos grandes, medianos, chicos, y no puede ser que lo que se escapa a mi visión no exista. Probablemente hay organismos más chicos, decían, y no los vemos, ¿no es cierto? Y no por eso dejan de ser verdad. Están allí, los microorganismos, estaban ahí. Nos lo topamos después, ¿no es cierto? Entonces, están allí para ser internalizadas por alguien en algún momento. O sea, lo que dice Constanza en el fondo es que hay un mor de conocimiento objetivo, objetivamente verdadero, que no estamos al tanto. Interesante. Interesante. Eso sería correspondentista. O sea, en el fondo, hay un mundo externo, gran parte de ese mundo no tenemos idea qué es, algunas cosas sí sabemos, pero no por hecho que no sepamos algo, quiere decir que ese algo no es verdad. Le da la palabra a Gabriel y después voy a leer lo que dice Juan José. Gabriel. No, profe, que tengo dudas sobre qué entendemos por ciencia exacta. Sí, mira, te voy a aclarar eso. Yo no estoy de acuerdo con la palabra ciencia exacta. Para mí no existe la ciencia exacta. Y de hecho creo que se tiende a confundir dos cosas. Ciencia exacta, aquella ciencia que está matematizada, como la física, casi todas, o todas quizás las proposiciones físicas están matematizadas. La química, gran parte está matematizada. Y la biología, por ejemplo, no, muy poca de la biología está matematizada. Y las ciencias sociales, casi nada. ¿Ya? Entonces, claro, uno ve que se le tiende a llamar ciencia exacta a aquella ciencia matematizada y porque se le entienda a endosar a que la matemática es exacta. Por ejemplo, te dice a ti, mira, la ecuación te da un resultado. ¿Okay? No te da una interpretación de cosas, no. O sea, la lógica matemática te lleva a una dirección, te guste o no. Entonces, es independiente de tus prejuicios, ¿no es cierto? Esa es una visión que tenía un filósofo que se llamaba Gottlob Frege, por ejemplo. Ahora, el hecho de que una ciencia esté matematizada implica necesariamente que lo que se construye de ese aparataje matemático es verdadero. Yo creo que ahí está la confusión. Yo creo que matematizado podríamos considerarlo como exacto en el sentido de lo que te lleva como resultado, pero eso no te lleva necesariamente a que lo que concluyes como resultado es verdad. ¿Ok? Porque si ustedes despejan una ecuación, por ejemplo, tomen una ecuación de Newton y despejen cuánto iría a parar el proyectil si es que la velocidad y la fuerza es tanto, ¿no es cierto? Y le va a dar un resultado exacto, ¿no es cierto? Va a ir a parar a 20 metros más. ¿Okay? Pero si las ideas de Newton están erradas, el resultado va a estar errado. De hecho, varias ideas de Newton están erradas. ¿Okay? ¿Sí? Yo en física y matemáticas, el físico siempre, bueno, con lo de mi carrera, siempre No te trata escucho, de... Gabriel, ¿puedes hablar más cerca del micrófono que no te escucho bien? Ahora sí. Sí, ahora sí.
el físico trata de idealizar las cosas, llevarlo no tan complejo. Entonces, eso sí afecta a los resultados. Por ejemplo, lo que usted dice de Newton. No es que use su fórmula y realmente va a ser lo que acá el cohete, porque es un modelo como aproximado de la realidad. No es que Sí, sea po. exacto. Y eso ocurre en toda la mecánica, electromagnética, física cuántica. En toda la física pasa eso. Y por eso, bueno, en mis ramos de carrera, que siempre lo hacemos como, entre comillas, más fácil para entender bien el mundo. Y del Pero momento que la aproximas, realidad está lleno de errores y siempre faltan cosas. por supuesto, del momento que tú aproximas cosas, en fin, los físicos son campeones de aproximar, como dices tú, dicen, asumamos que este objeto tiene una masa puntual, no que tiene un volumen entre la cual la masa se distribuye. Ya, ahí partiste ya aproximando. Por lo tanto, tu resultado no te va a dar exacto, no te va a dar verdadero. Puede que te dé exacto el resultado en términos numéricos, pero que se corresponda como el mundo es, ahí ya entran las dudas. ¿Ya? Pero la matemática siempre da el resultado. ¿No? De hecho, si La realidad. ustedes les cuento una historia, la Facultad de Ciencias de nuestra universidad se llamaba antes Facultad de Ciencias Exactas, creo que se llamaba, después se llamó Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas, y ahora la cambiaron por Facultad de Ciencias, ¿no? Porque todas estas visiones de exacto, matemático, como que quedaron medio obsoletas filosóficamente. De aquí Juan José dice, pero esas verdades naturales no corresponden a la ideología. ¿Es una pregunta, Juan José, o una afirmación? Yo decía que esas verdades, por ejemplo, no sé, por ejemplo, poniendo de ejemplo no la astronomía, si bien pueden estar erradas, pueden cambiar, no responde, o sea, eso no responde necesariamente a lo que uno piense o no de esas mismas verdades. A lo que me refiero yo es que esas verdades pueden, claro, estar erradas en el sentido de, no sé, por ejemplo, lo que proponía Newton de la relatividad, después lo que se propuso con la, o sea, perdón, de la gravedad, después lo que se propuso con la relatividad. O sea, eso no responde a lo que nosotros pensemos o no de lo que realmente es, pues eso está ahí nomás, como decía la Constanza, creo. Ya, o sea, tú separas el debate de si aceptamos o no cosas a nivel social versus el valor de verdad objetiva que tiene que ver con el mundo, ¿no? Sí, pues, Como que por eso yo estaría... decía que existía como una verdad natural, por así decirlo, y una verdad ideológica, y aparte una social, porque es como el consenso que pueda tener de esa verdad, pues, que generalmente igual a veces es distinta a la ideológica, pues. Existen distintas ideologías y distintas visiones del mundo, y a veces la verdad social o lo que es verdad para la sociedad, o no sé, para la comunidad, es distinta a la de distintas ideologías que existen. O sea, podríamos también entrar las religiones como ideología, no sé. Claro, entendamos ideología como un sistema de ideas, ¿no es cierto? Que te permite Claro, a ti sí, pues, explicar el mundo, predecir su comportamiento, darle sentido a lo que ves, ¿no es cierto? Ahora, una exactamente. teoría es un sistema de ideas también. Una teoría científica es un sistema de ideas. La teoría de la relatividad tiene varios postulados, la teoría de la evolución tiene varios postulados, la teoría atómica molecular tiene varios postulados, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, no se diferencia de gran forma de una teoría teológica, ¿ya? Lo que sí en ciencia, claro, la validación con los, como dicen ustedes, con los hechos del mundo, claro, las teorías de la ciencia natural están abiertas a la experiencia natural. Las teorías teológicas normalmente no, son como autocontenidas, ¿no es cierto? Vamos a ver eso. Miren, Sí, pues ya, o sea, yo decía ¿sí? que independiente de lo que nosotros pensemos en ese sentido, si cambia o no la verdad natural, por así decirlo, eh, no va a responder a la ideología, o sea, no va a cambiar la verdad natural por una ideología. No. En cambio, hechos ideológicos, hechos sociales, sí pueden cambiar por una ideología. Entonces, esos hechos sociales realmente, Ya sé lo que vas, ya sé lo que vas. Sí, mira, es importante lo que dice Juan José, porque quizás esta discusión de lo que es la verdad es más simple en ciencias naturales que en ciencias sociales, ¿ya? Como una vez le escuché, creo, a Massa, no recuerdo muy bien, lo que nosotros, en ciencias naturales, lo que nosotros pensemos del mundo, al mundo le importa bien poco, ¿ok? Que es lo mismo que decir, nuestras ideas o nuestra ideología no afecta al mundo natural. Sin embargo, en ciencias sociales eso puede ser distinto. Por ejemplo, si surge una persona que tiene una visión de la sociedad, como Marx, ¿no es cierto?
y publica esa visión y empieza a adquirir adherentes, y esos adherentes empiezan a tener influencia en la sociedad y empiezan a liderar países. Entonces, ahí sí mi visión del mundo afectó al mundo en sí, al mundo social. Eso se llama la construcción social de la realidad, de hecho. Esa es la palabra correcta. ¿Ya? O sea, una opinión puede afectar al mundo social, no al mundo natural. Profe, sobre profe. esa última idea, Ujú. no, dele, compa, que está continuando su tema Juan anterior. José, dale a Juan José y después Marcelo. Yo decía que esa, por ejemplo, lo que propone Marx es una verdad ideológica. Es una verdad Claro, para los marxistas, no sé, claro, pero que se ha tema del plasmado en la materialismo realidad. ¿A qué dialéctico. me refiero? Que han habido marxistas que han llegado al poder y han intentado estructurar su visión de sociedad. Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Te fijas? O sea, finalmente la ideología se transformó en una intervención del sistema social, desde esa idea. Por eso me refiero que afectó a la realidad social. Sí, pues. Sí, po. Entonces, claro, en ciencias sociales, la realidad social sí tiene este límite que no es tan claro, o sea, de que no es la realidad objetiva, la realidad social, también las ideas forman parte de la realidad social. O sea, no está separada. Las ideas no están separadas de los hechos sociales. Creo yo, ¿eh? Marcelo. Ahora sí, le quería comentar que si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de que tenemos como una versión de nuestra especie mucho más avanzada, con un entendimiento mucho más grande sobre cómo funciona la realidad, y con la tecnología también para poder producir muchos efectos dentro de la realidad. Muchos, ¿qué? ¿Qué Perdón, muchos. pasaría si, por ejemplo, Dijiste, muchos, con ¿qué? la tecnología como para poder, con la energía y el poder necesario como para poder influir dentro de la realidad? ¿A qué me Ya. refiero con eso? Sí, sí. Imagínense que, por ejemplo, tenemos la tecnología para hacer que las leyes físicas cambien. En ese Ya. caso, nuestra sociedad podría darse el caso en el cual, por ejemplo, haya un evento ideológico y que ese evento ideológico termine gatillando un cambio en la realidad natural. ¿Por qué? Porque podría pasar que, por ejemplo, no sé, todos nos ponemos de acuerdo con que no hay que hacer que la gravedad funcione de esta manera desde ahora en adelante. Sí, sí, estamos todos de acuerdo, y tenemos el poder para hacerlo. Es un caso hipotético, podría ser como que podría no suceder, porque todavía no lo sabemos en realidad. Todavía no sabemos si tenemos como Claro. la capacidad o no de influir sobre las leyes naturales. Pero si Sí, sucede que sí que podemos hacerlo, en ese caso sucedería que por un acuerdo social las leyes claro. naturales cambian. Sí, sí, sí. O sea, si bien es cierto tu reflexión, como que está, creo yo, en el campo de la ciencia ficción, claro, si se lograra eso, porque desde mi punto de vista la buena ciencia ficción es la que toma el conocimiento actual y proyecta una realidad sumamente plausible desde lo que sabemos ahora, ¿cierto? Entonces, claro, muy buena tu afirmación que está en el límite de la ciencia ficción y la ciencia natural, ¿ya? Lo que se sabe hoy en día en ciencia es que, si bien es cierto, nosotros podemos modificar el devenir de la realidad, no la modificamos porque alteramos la ley de la naturaleza, sino que es porque, dado que conocemos algunas leyes de la naturaleza, perfecta, imperfectamente, podemos aprovecharlas para que la realidad juegue a nuestro favor. Por ejemplo, construyendo un edificio, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, pues, aprovechando una caída de agua para producir electricidad que naturalmente no la hubiera producido, cosas como esas, ¿ya? Lo que tú dices como ciencia ficción viola un principio filosófico y científico que podría ser falso, ¿no es cierto? Pero tengo que decirlo, que es que las leyes naturales son inmutables. O sea, tú no cambias las leyes de la naturaleza. ¿Okay? Porque se cortó justo. Son inmutables, o sea, las leyes naturales están ahí, en la naturaleza. Nosotros no podemos hacer nada por las leyes naturales. ¿Okay? Lo que nosotros podemos hacer es desenvolvernos en una realidad que tiene leyes. ¿Okay? Pero no podemos modificar las leyes de la naturaleza. O sea, desde mi punto de vista, quizás lo que voy a decir en medio extremo, ojalá se pueda, al menos para las leyes biológicas. Me gustaría algún día una realidad en donde no envejezcamos ni vamos a fallecer. ¿Sí? Violamos la ley de la naturaleza de los seres vivos, por ejemplo. ¿Ya? Ojalá que se pueda eso, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, algunos dicen que eso sería catastrófico, pero bueno, no importa, no entrar en una discusión de ese tipo. ¿Ya?
Pero es interesante, o sea, si pasara eso que dice Marcelo, claro, ahí romperíamos la realidad objetiva natural, y sí la realidad sería, toda la realidad natural y social sería un constructo. ¿Ya? Interesante, interesante. Miren, en los minutos que me quedan, permítanme hacer la siguiente reflexión, que tiene que ver con la parte argumental, que es la que vamos a desarrollar la próxima clase. Desde mi punto de vista, y al menos creo yo que se condice más o menos con cómo se llevan a cabo los debates socialmente, yo creo que están los dos componentes que ustedes dicen. O sea, una cosa son nuestras ideas, ¿no es cierto?, que es lo que está en azul, nuestras ideas respecto al mundo, natural o social. Otra cosa es el mundo en sí, ¿ok? Pero fíjense, desde mi punto de vista, lo que aspiramos en el marco de un debate o incluso en el marco de la investigación es que ojalá nuestras ideas del mundo se correspondan como el mundo es. Eso es lo que aspiramos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo decir que lo logramos, aunque sea en cierto grado, porque yo no creo que lo logremos absolutamente, en parte por los argumentos que creo yo que daba Gabriel, de que la ciencia siempre aproxima todo. O sea, detrás de toda idea científica hay una aproximación del mundo, hay una simplificación del mundo, entonces ninguna idea es perfecta. ¿Ok? Al menos yo defiendo eso. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos desde mi punto de vista es que a través de la justificación, que tiene dos vertientes, al menos en ciencia, no en teología quizás, mediante la justificación empírica, es decir, mediante datos del mundo que sean consistentes con mis ideas, como también mediante la justificación teórica, ¿no es cierto?, que es decir, ideas que tenemos previas, que más o menos, aunque sea socialmente, la aceptamos como cierta, mediante esos dos controles, el empírico y el racional, ¿no es cierto?, mediante esos dos controles nosotros vamos descartando las buenas de las malas ideas. ¿Ok? Ahora, pero aquí viene una postura mía, ya ustedes la pueden destruir. De hecho, ojalá que lo hagan para que debatamos, ¿ya? Desde mi punto de vista, yo creo que estamos en buen pie, científicamente hablando, para decir que nuestros controles son buenos, no que son perfectos, pero que son buenos. ¿Y en qué nos basamos generalmente? Y esto no lo digo yo, por ejemplo, lo dice mucho Richard Dawkins, que es un gran divulgador de la ciencia. Dice, mira, nuestras ideas, ¿por qué son buenas? Porque funcionan. ¿Y a qué te refieres con funciona? Porque en todo ámbito social donde se han aplicado las ideas que han tenido estos controles, los controles de la comunidad científica, se han conseguido mayores resultados de mayor envergadura. Por ejemplo, cuando se han aplicado las ideas de la ciencia, las que pasaron por controles racionales y empíricos, a la medicina, porque hay que entender que la medicina actual es la científica, pero han habido otras formas de medicina antes, ¿no es cierto? Hemos erradicado pandemias y extendido la vida como nunca antes, siendo que la medicina actual es mucho más reciente y más corta en existencia que todas las otras formas de medicina que han existido antes, que tienen milenios. ¿Okay? Cuando se ha aplicado las ideas de la ciencia al transporte, por ejemplo, no solamente hemos recorrido todo el mundo, hemos mandado naves a todo el sistema solar. Eso nunca había ocurrido antes. Las naves que se construían con ideas que no pasaban por estos controles, las naves llegaban con suerte de una isla a otra. De un continente a otro fueron muy pocos casos con mucha muerte entre medio. Hoy en día esto es algo común. ¿Okay? Si lo llevamos a la energía, lo mismo. O sea, nunca antes habíamos obtenido ni procesado tantas cantidades de energía. Si lo llevamos a la agricultura, nunca antes habíamos producido tanta comida. ¿Ok? E incluso por la misma hectárea producimos más comida que antes por hectárea. O sea, en todo ámbito donde las ideas que han pasado por estos controles son controles, esta idea aplicarse funciona mejor que las otras ideas pretéritas. Esa es como una... Cuando digo funciona mejor, quiere decir que tiene mayor alcance. No digo que es bueno, ¿ya? Porque alguien me va a decir, sí, pero también construyeron la bomba nuclear. O sea, también hemos construido armas más poderosas. O sea, tiene mayor alcance la ciencia. No digo que es bueno, es malo. Yo, para mí es malo. ¿Okay? El juicio moral no tiene que ver con el alcance. O sea, claramente, dado que las ideas que se han aplicado tienen mayor alcance, mayores magnitudes al aplicarla, ¿no es cierto? Eso puede ser bueno si se aplica para cosas buenas y puede ser malo si se aplica para cosas malas, ¿ya? Pero eso no altera la conclusión, ¿ya? Ahora, lo único que les tengo que decir como modo de spoiler, porque me pidió el tiempo, ¿no es cierto? Sí, lo vamos obviamente a trabajar en la próxima sesión, es que
¿Cómo son esos controles? Porque no son tan simples. Ya no es una cosa de que yo busco un dato en el mundo y digo, mira, la evidencia favorece, conclusión, esto es verdad. ¿Ya? La verdad es que es mucho más complejo que eso. Normalmente lo que llamamos evidencia es una concepción social de evidencia. Son evidencias en plural producidas por una comunidad científica, no por una investigación. ¿Ya? Lo que llamamos fundamento racional, ¿no es cierto? También en un contexto social, es el fundamento racional dadas las mejores ideas de la época, a las actuales, las cuales pueden cambiar. Entonces todos los controles son imperfectos, pero como todo control, uno lo evalúa en función de los frutos del control. Y como nosotros creemos que los controles son buenos sin ser perfectos, es porque los frutos del control son buenas ideas, con mayor alcance al ser aplicadas. ¿Ya? Vamos a discutir eso. Disculpe que se lo deje ahí, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero son las 1:30, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Ahora, si alguien se quiere quedar discutiendo ahora, no hay problema, pero yo voy a parar el video ahora y quien tenga que retirarse, por favor, lo hace. ¿Ya? ¿Ya? Voy a subir algunos documentos de esto también.